Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Tenemos a un amigo de la casa del UTEC, que es el economista Olmedo Farfán González, que es decano de posgrado e investigación del UTEC. Olmedo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a ustedes, ¿no? Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, economista, estábamos teniendo una extensa charla internacional antes del aire, pero quisiera comenzar por los temas más importantes en el ámbito nacional. Bueno, se vienen las elecciones, esto lo decimos todos los días, pero es que realmente en el ámbito político, aparte del préstamo de 6.500 millones de dólares que nos ha hecho el FMI, estamos esperando simplemente a que se marchite el gobierno del presidente Lenín Moreno y esperar quién viene a salvarnos, quién es nuestro Superman o nuestro Batman que nos va a sacar de este hueco. Entonces le pregunto a usted, de entrada, ¿quiénes ve como favoritos para las próximas elecciones presidenciales? Mire, si vemos las encuestas, ¿no? Biden lo está llevando por más de 8 o 9 puntos, ¿no? Y es interesante también ver, digamos, cómo cambia todo. Por ejemplo, cada estado tiene sus particularidades. La Florida, por ejemplo, acaba de decir... Déjeme que lo interrumpe. Primero estamos en nacionales, después vamos a los Estados Unidos. Vamos primero a nacionales. Me refiero a Correa, que estoy hablando, Andrés Arauz, a Guillermo Lasso. ¿A quién ve como los favoritos? Mire, definitivamente, seamos sus simpatizantes o no, va a haber una presencia muy amplia y muy intensa de Arauz, ¿no? Sí. Lasso también, y lógicamente Yacu Pérez Guamartero. Claro, yo creo que entre los tres se va a tomar una decisión, ¿no? Y resulta que es un país que estamos bien divididos, entonces es muy difícil hacer un pronóstico ahora. ¿Por qué le digo? Porque a medida que vamos avanzando, a medida que tenemos un país que realmente está en una situación económica crítica, sí, y más que nada cuando las condiciones y los indicadores sociales muestran un deterioro bastante acentuado, esto va a repercutir en las elecciones. O sea, va a haber mucha gente que vea a la izquierda y a la centroizquierda como la salvadora. Hay otros que verán, en cambio, que el país necesita de emprendimiento, salir adelante en materia empresarial, y serán por el candidato Lasso. Sí. Y tenemos una sociedad, recuerde usted que nuestro país es en su mayoría estrato socioeconómico medio hacia abajo, ¿no? Y es el que realmente decide en la votación. Entonces, cuidado, tengamos ciertas sorpresas, ¿no? En que los votos se vayan a dirigir básicamente hacia la izquierda y la centroizquierda, o al populismo que estamos llamando, llámese Arauz, ¿no? Sí. Que representa a un partido prácticamente populista, no tanto con... Tiene una ideología muy combinada, ¿no? Entonces, sí, pero representa para muchos, representa una gran opción, ¿no? Por las condiciones sociales que están severamente deterioradas. Economista, en el ámbito económico, este préstamo, ya lo recalqué, lo vuelvo a recalcar, del FMI de 6.500 millones de dólares, perdónenme, ha traído muchísima polémica porque hay gente que ha dicho que ha sido una negociación. Cabe recalcar que Richard Martínez hoy día se ha despedido del gabinete presidencial, de la cartera ministerial como ministro de Economía. Muchos le han lanzado flores porque han dicho que ha sido un gran negocio. Grandes economistas que han estado aquí han dicho que es un gran negocio, pero la pregunta del millón es, ¿qué se hace con esta plata? Y por ejemplo, el economista Costa Burnett estuvo con nosotros hace una semana y nos hablaba del populismo económico, de qué se va a hacer exactamente con ese dinero. Nos podrían estar endeudando para un futuro y además todos los préstamos se pagan al fin y al cabo. Entonces, este préstamo realmente, ¿dónde se debería inyectar? ¿Cuáles son las principales aristas que debe tomar en cuenta el próximo presidente del país para tomar esta gran cantidad de dinero y poner a producir al país, a la República del Ecuador? Bueno, veamos las cifras, cómo van a venir, ¿no? Usted sabe, son 6.500 millones a 10 años a 2.9 la tasa de interés. Ahora, ¿cómo los vamos a recibir? En este 2020, 4.000 millones. En el 2021, 1.500. Y en el 2022, 1.000 millones, ¿no? O sea, que no es que vienen de una. Mucha gente piensa que vienen y ya, no, vienen programados. Sujetos también a determinadas medidas que imponga el gobierno ecuatoriano.
Por eso es que hablamos que en la carta esta, llámese de intención del Fondo Monetario, se establece una subida a impuestos indirectos, llámese IVA, que es el que tenemos, ¿no? Cada punto del IVA representa 500 millones de dólares. Si intentan subir en 3 puntos, lógicamente se dice que no lo van a hacer de una, sino también programado, un punto Claro. por año, ¿ya? Para así tener combinado con los desembolsos del Fondo Monetario. Ujú. Ahora, lo peor que se puede hacer en una economía que está en una severa contracción es ponerle más impuestos, ¿ya? Ujú. Subir el IVA. Yo creo que sería desmedido. También se habla de variar el impuesto a la renta, el impuesto a las empresas, a la no devolución del IVA a personas mayores de 65, etcétera, ¿no? Ahora, veamos el otro lado. Estamos con un déficit fiscal a la fecha de más o menos unos 6.000 millones y cerraríamos con 8.300 millones a diciembre. Mire usted lo grave del asunto, ¿ya? Lógicamente ese déficit o se lo elimina, se lo reduce o se lo financia. Son los 3 caminos que quedan. Ahora, mientras tengamos déficit, lógicamente la economía ecuatoriana no se va a recuperar, ¿ya? Y sabemos que tenemos menos recaudación por concepto de lo tributario. Se han recaudado 2.500 millones menos hasta la fecha y unos 1.500 menos por concepto de petróleo, de exportadores de petróleo. Entonces, mire usted, tenemos de todas maneras de allí otro grave problema. La insuficiencia de ingresos para el fisco, para el Estado. ¿Qué hacer? ¿A dónde se deben canalizar? Yo creo que aquí el gobierno debe olvidarse de la subida del IVA, ¿ya? Totalmente. Así sea que el Fondo Monetario siempre pone esas presiones. Pero recuerde usted que nunca hemos respetado las cartas de intención, ¿ya? Ninguna se ha respetado. Entonces, tampoco es que nos va a traer grandes problemas. Pero lo que peor que puede hacer el gobierno en estos momentos es poner un IVA, más bien cuando otros países lo han bajado. Claro, focalizado. Por ejemplo, en Europa y en algunos países ya lo que de la región, lo que se ha hecho es sectorizar el IVA. O sea, por ejemplo, para actividades turísticas del sector turístico, prácticamente una reducción del IVA. Eso se puede hacer. Privilegiar el sector del turismo porque es la 4ª fuente de divisas para el país. Así es. El otro es sectorizar el sector agrícola que ha sido tan abandonado. Es decir, disminución del IVA para estos sectores. No aumento, más bien disminución, ¿ya? Y lógicamente también a cierto sector agroexportador o exportador, hablemos directamente, todo commodity, ¿no? Todo producto que se exporta. A esas empresas también, o todo lo relacionado a esa actividad, más bien comenzar con una reducción del IVA. Mire usted, estoy hablando en términos ya distintos, no aumento, sino reducción y focalizada. Es necesario revitalizar esos 3 sectores. El gobierno tiene, ¿por qué? Turismo genera divisas, agroexportación genera divisas, y el sector también de la construcción que no genera tanta divisa, pero genera empleo. ¿Ya? Recuerde usted que ya el Estado no lo vamos a tener al gobierno como impulsador de empleo, como fue el gobierno de Correa, que más bien se dedicó fue al gasto público aplicando ciertas medidas keynesianas. En este momento el Estado no está en capacidad, por lo tanto tiene que también privilegiar a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 85% del total de empresas en el país, para que comiencen también a revitalizarse y generar empleo. Porque al fin y al cabo, es lo que nos va a sacar adelante, es la generación de empleo, ¿ya? Por otra parte, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Definitivamente, lo que se dice, las tasas de interés tienen que ser puestas de acuerdo a la realidad en que estamos viviendo. Veo que se va, o ya se reunió la Junta esta de Política Monetaria, Regulación Bancaria, y va a emitir una resolución en que va a establecer o va a eliminar el techo a las tasas de interés. Cuidado, ya en aras de subir el techo, estas comienzan a subir. Eso también sería lo peor que pudiera pasar. O sea, encima que no tenemos, que el país no tenemos producción y encima tratar de subir las tasas, cualquier intento de esa índole sería catastrófico para la economía ecuatoriana. ¿Dónde debe ser canalizado, como usted me preguntó, esos dineros del préstamo? Básicamente reactivar esas industrias. ¿Por qué?
porque el gobierno va a ver retribuido en materia de impuestos, ¿sí me entiendes? Yo reactivo la industria y recibo a cambio más impuestos, no subiéndolos, sino recaudando de esa manera. Pero eso es lo que tiene que ser. Cuidado, comiencen entonces a pagar, digamos, a tratar de seguir manteniendo las empresas estas ineficientes, empresas públicas que han resultado también un desastre, excepto 3 o 4 que sí generan resultados positivos, ¿no? El resto prácticamente, algunas se van a ir en liquidación ya, se habla de ellos, pero eso va a tomar tiempo. Y también eso toma bastante cantidad de recursos porque usted tiene que pagar indemnizaciones a los empleados de las empresas públicas, que son algunos miles, ¿ya? Entonces, básicamente eso en aras de mantener y poder, digamos, llevar al país a una situación no de equilibrio, sino una situación de tratar de reactivarnos en unos 3, 4 años. Ese es el tiempo que va a demorar volver. Veía algo muy interesante, mire, unas estadísticas de la CEPAL. Dice que para nosotros poder duplicar el ingreso per cápita, ya cae. Recuerde usted que el Producto Interno Bruto se calcula que a diciembre caiga de 7.9 a 9.2%. Es bastante. Entonces, tratar de volver a tener lo positivo, ¿ya? Nos va a tomar bastantes años. Según ellos, el ingreso per cápita del Ecuador volverá a duplicarse en caso ya de una vez la caída en 60 años. Mire usted. Economista, justamente usted me menciona lo de los 4 años, 3 o 4 años. Estamos hablando la duración de un gobierno de turno, de todos los candidatos de los 18, 22, 35. Ya mismo me voy a lanzar yo con algún pana mío para hacer un binomio. De todas estas personas, de todos estos candidatos, ¿quién cree usted? No me tiene que decir por quién va a votar, ni me tiene que decir quién favorece, pero ¿quién es el que cree que tiene mejor capacidad para sacarnos económicamente de este hueco en el que estamos? Mire, es bastante difícil decirlo. ¿Por qué razón le digo? ¿Qué nos ha enseñado la experiencia histórica en el Ecuador, la experiencia política? Que ninguno va, en realidad, o ninguno aboga por el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Cada uno va hacia sus propios intereses o los intereses de grupo a los que representa, ¿no? Entonces, en realidad vemos que hasta ahora, hasta el momento de lo que ellos han declarado, etcétera, ninguno está dando soluciones viables y soluciones reales, ¿ya? ¿Qué pasa? No voy a mencionar en qué posición estoy, sino que vamos a ser muy objetivos en analizar. Vamos a tener que elegir entre que son, digamos, los que más... claro, sí, los que más porcentaje van a tener, sí. Ya, exacto. Vamos a tener que elegir entre un candidato que es populista, que nos llevaría a un estado calamitoso de la economía porque sería un aumento indiscriminado del gasto público, que sí, tendería a favorecer la parte social, ¿ya? Y vamos a tener que elegir entre... ¿Qué es favorecer la parte social, economista? Explíquese qué significa exactamente eso. Ya, recuerde usted que en lo social hablamos de empleo, ¿no? Básicamente. En este momento tenemos un desempleo que estaría bordeando las 700,000 personas a diciembre. Es bastante. Y prácticamente estados de deterioro completo. ¿Qué hemos visto en la realidad? Producto de esta pandemia, ¿no? Vamos a hacer una revisión. Hemos visto que ha habido una despreocupación total en el sistema educativo, digamos, medio y básico, ¿no? El país no supo en tantos años ir con el avance tecnológico que es lo que está perjudicando a tanto estudiante que no tiene acceso. Solamente un 48% tiene acceso a la tecnología de Internet como para poder seguir educándose. Entonces, no estamos pensando muchas veces en función de esos niños que no van a poder estudiar o no están pudiendo estudiar porque no tienen el acceso a Internet, porque hay un Estado que no supo avisorar estos problemas y dedicarle dinero a lo más importante que es el desarrollo económico, que es el factor de la tecnología. ¿Ya? Así es. Hubo una despreocupación completa. Ajá, y usted estaba haciendo el análisis del candidato populista al que usted se refería como, me imagino, Andrés Arauz, y estaba a punto de hacer el otro análisis, y el otro análisis de los otros candidatos son... El otro candidato, veamos que también es el que está opcionado, ¿no? Que es el señor Lasso, ¿no? Pero, lógicamente, aquí sí va,
seamos muy francos. Aquí hay el peligro, no digo que lo va a hacer, pero hay el peligro de que el señor responda es a su sector. ¿Cuál sector? El financiero y el bancario. Que siendo totalmente honestos, no ha contribuido en nada a ayudar en esta crisis. Vemos los juicios de coactiva, vemos que en realidad no todo el sistema financiero contribuyó a esta reducción de tasas, ni dio las facilidades necesarias, ¿ya? Yo, digamos, en lo personal, seguí recibiendo 2 tarjetas con el pago, solamente un banco me dijo 0 mínimo pago, ¿no? Durante esos 3 meses. El resto no le importó. Entonces, representa un sector que en realidad, ¿qué es lo que está percibiendo la ciudadanía? Que no ha contribuido en nada, que generó las utilidades más elevadas, ya, en el año, y sin embargo no supo retribuir, no tuvo un concepto de responsabilidad social para con la sociedad ecuatoriana en los tiempos más críticos y difíciles que han surgido, ¿no? Entonces vemos estos dos lados. Todavía no vemos a alguien que esté en medio. ¿Ya? En realidad, si vemos las ofertas, bueno, todavía no han hecho ofertas los candidatos, ¿no? Usted sabe que es pura demagogia. Claro. Pero lo que yo repetía, no vemos todavía un candidato que realmente muestre el deseo de sacar adelante al sector empresarial de pymes y micro. No privilegiando siempre, no, hay que ayudar, pero que no privilegie siempre a la gran industria, ¿no? Esa es la que menos tasas le cargan en sus préstamos. Tiene tasas de 6%, 5%, hacen las operaciones del back-to-back con entidades extranjeras. Claro. Pero del pequeño y mediano y del micro, no, pues más bien ese se lo castiga. Entonces, ojalá veamos un candidato que diga, voy a ayudar a las pymes, a la micro, voy a ayudar a levantarlas, voy a asignar créditos blandos, o sea, tasas bajas y a largo plazo, para que de esa manera, al revitalizarse estas empresas, puedan generar también empleo, ¿ya? Claro. Y salir adelante. Economista, ¿y en manos de quién está que se pueda, por así decirlo, apoyar a las pymes, a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la legislación? Bueno, ninguno de los dos que le he mencionado, ¿no? Por eso digo, hace falta alguien que nos ponga esas propuestas. No, sí, pero lo que me refiero es cuáles son las medidas que se podrían tomar específicamente y que se podrían plasmar para ayudar a las pymes, a las pequeñas y a las medianas empresas, porque yo soy dueño de una pyme o de una pequeña o mediana empresa, yo no le voy a ir a hacer un préstamo a un banco con las tasas de interés que me cobran, estaría trabajando para el banco. Por eso le digo, hay que hacer que la banca pública comience verdaderamente a apoyar créditos blandos, largo plazo y tasas, digamos, adecuadas, ¿no? Para poder. Porque si usted va a un banco, le van a como microcrédito, le cargan una tasa del 24% porque dicen que es mucho riesgo, ¿ya? Entonces, alguien tiene que preocuparse de ese sector si está representando un gran porcentaje de la actividad productiva en el Ecuador. Entonces, esa sería una medida. Segundo, focalizando, dar estas reducciones, digamos, en impuestos y en tasas, ¿ya? O sea, una reforma tributaria que efectivamente contribuya a la reactivación de este tipo de empresas, ¿no? Las grandes, recuerde usted que sí tienen o se aprovechan, digamos, en de buena manera, ¿no? De todos estos, digamos, partes tributarias, entonces se acogen, etcétera. Por eso es que usted ve, si usted revisa la presión fiscal de las grandes empresas en el Ecuador, según los datos del SRI, va a ver que tienen una presión fiscal entre 2.6 y el 6%. Eso es lo que verdaderamente contribuyen ellos o aportan en impuestos, mientras que nosotros como personas naturales nos castigan con el 10, el 15 y el 20. Pues, ¿no? Sí, es. Entonces, viendo esa, hay que primero ver la realidad del país. Entonces, esa sería otra medida, una reforma tributaria, pero que no eleve impuestos, ¿no? Porque en nuestro país no es necesario elevar impuestos, en nuestro país es necesario recaudar mejor. Recuerde que hay una elusión y evasión que hay que controlarla y que es bastante significativa. Si vemos los mismos datos del SRI, posiblemente entre elusión y evasión tengamos de un 12 a un 15%, que representa bastante. Entonces, a recaudar mejor y no ponernos más impuestos, ¿no? Otra forma de revitalizar, yo digo flexibilización laboral, pero cuidado, que no se entienda por flexibilización laboral el hecho de poder despedir fácilmente a cualquiera. No, claro. Eso no es responsable socialmente. No, flexibilización
Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de hacer esta propuesta. ¿Por qué no trabajamos en el Ecuador las 24 horas? ¿Por qué no producimos las 24 horas? Sin necesidad del recargo adicional del valor por hora extra, tiempo y medio, doble, ¿no? Esa puede ser otra medida, o sea, una reforma laboral con flexibilización, pero en ese sentido, y poner al país a trabajar las 24 horas. Necesitamos producir. Recuerde usted que hay una gran demanda en los mercados internacionales y hay una demanda insatisfecha interna también. Produzcamos más, trabajemos los 7 días de la semana, claro, respetando los 40, pues no, pero trabajemos, pongamos sin necesidad del recargo a estas empresas, ¿no? Esa sería una tercera forma. Vamos a ver cuáles son las medidas que se toman finalmente en esta situación. Economista, ya en los últimos 10 minutos quisiera dedicarlo justamente a lo que estábamos hablando tras cámaras, que es el ámbito internacional, que son los Estados Unidos. A muchas personas les ha de aburrir porque no han de entender, pero yo creo realmente que en la política internacional la influencia que puede tener quien sea el victorioso en las presidenciales estadounidenses puede ser muy fuerte. En este caso, pues, ¿cuál es la actualidad en este momento de lo que son las campañas presidenciales? El día de ayer Fox News, que Fox News es una cadena completamente republicana, y que Trump se sienta todas las mañanas en el Salón Oval, pone al frente su televisor mientras come su comida McDonald's. No es por criticarlo, a él le gusta la comida americana y la llama comida americana, y le encanta ver Fox News, porque Fox News hablan bien de Trump. E impresionantemente, ayer dieron una encuesta que el día de ayer fue el peor día de Donald Trump en las encuestas en el ámbito de números. El día de ayer en Fox News, o sea, en un canal republicano, dijeron que Biden estaba en 57% de voto popular y Donald Trump está en un 41%. Es una diferencia de 16%, que es algo increíble. Obviamente que el voto popular no es lo que importa, porque un perdedor puede tener menos votos populares. Eso ya se los he explicado, todos los estados, los colegios electorales, cuánto da cada estado, exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que Trump ha perdido muchísima popularidad desde que se contagió de coronavirus, porque la gente dijo, bueno, este señor que tanto ha subestimado el COVID-19, que no se pongan máscaras, que en el último debate criticó a Biden porque decía que se ponía la máscara gigantesca, etcétera, etcétera, le da COVID-19 y tú dices, bueno, va a salir del hospital más humilde, con los pies en la tierra. Pero resulta que llega a la Casa Blanca, este señor, Donald Trump me refiero, y se saca la máscara, como si estuviéramos hablando del Guasón o de Harvey Dos Caras, no sé exactamente, en una cuestión de rebeldía, en una señal de guerra contra la sociedad, contra el coronavirus, que realmente no da buena impresión, porque en esta época, en esta nueva realidad, que es el COVID-19, tener una máscara no es simplemente protegerte a ti, es una cuestión de prudencia del que está a tu lado. Y si es que te pones a preguntar o piensas, seguramente Trump ya contagió a algunos porque tiene COVID-19, efectivamente sí, contagió ya a 4 personas, a sus 4 asesores personales de la Casa Blanca. Son 5 personas que están contagiadas del COVID-19. Linda ironía, que la Casa Blanca se supone que es la que debe salvar a la sociedad americana del coronavirus, y es la Casa Blanca la más contagiada de coronavirus en ese ámbito minucioso. Interesante. En este caso, no importa el voto popular. Lo que importa son los 7 estados capitales o los 7 estados pendulares. Yo ya se los he recortado, son Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, bueno, Arizona, Ohio, Texas, por ejemplo, California, ya se sabe quiénes van a ganar. En Texas ganan los republicanos siempre, en California los demócratas también. Entonces simplemente queda ver qué van a pasar en este último mes, cómo se pueden mover las estadísticas y quiénes ganan los debates. Hoy se debate Mike Pence, Kamala Harris. ¿Por qué yo creo que este debate es tan importante? Primero que nada, porque yo creo que este va a ser el único debate, porque solo es un debate de los vicepresidentes, el más normal, el debate más, por así decirlo, pasivo, o que se den propuestas, no los debates tendenciosos o calentones que van a ser los próximos 2 debates. ¿Y por qué digo que puede ser muy importante? Porque no se sabe si van a haber los próximos 2 debates, porque Trump tiene coronavirus, y el próximo debate es el 15 de octubre, entonces no sabemos si va a llegar. Y si no llega, estaríamos hablando que, en cuestión de porcentajes, estaría en manos de Mike Pence que él pueda dar una presentación fantástica en 1 hora y media y pueda inclinar la balanza un poco más para los republicanos en este caso, porque si alguien tiene la obligación de sacar la cara, son los republicanos, porque están perdiendo.
tienen que hacer algo, y principalmente en estos estados capitales. Se viene el debate Kamala Harris y Mike Pence. ¿Por qué cree usted, economista, usted que estuvo en los Estados Unidos, vivió en los Estados Unidos, me lo comentó tras cámaras, que el presidente Donald Trump ha ganado tanta, obviamente aparte del COVID-19, ha ganado tanta impopularidad en comparación de hace 4 años? Hace 4 años estaba 3 o 4 puntos debajo de Hillary. Ayer se confirmaron que está bajo 16 puntos. ¿Por qué está debacle? Trump ha cometido muchos errores, ¿no? Aparte del tema de la pandemia y el manejo y el control de la misma y salir con esta prepotencia también, ¿no? O que el importismo. Trump ha procedido a inducir a una división de la sociedad norteamericana en todos los aspectos. En el aspecto racial, mire usted los problemas que se suscitaron por la violación a los derechos humanos, la muerte de estas 2 personas. ¿Pero usted cree que las muertes de estas 2 personas son culpa del presidente? No, más bien los hechos, lo que pasó, ajá, le cae a él, o sea, prácticamente claro, sí, en la votación, ¿no? ¿Por qué? Mire usted el error que él comete de no criticar a la supremacía blanca, por ejemplo. ¿Ya? Así es. Primer error. Sí. Vea usted, lo voy enamorando. Segundo error que comete. Él es presbiteriano de religión, hasta incurre en, digamos, en entrar en el aspecto religioso. Y permite en una reunión a los cristianos evangélicos, les plantea de que a ellos les va a entregar el poder. Eso fue hace unas 7, 8 días. Sí. Otro error, meterse en aspectos religiosos, ¿no? Sí. Tercer error, la prepotencia con la que maneja todo. El pueblo americano no le gusta la prepotencia. Mire usted, cuando hubo el primer debate, yo veía en las redes aquí de Ecuador, en que decían, no, que eso fue como mírame a los ojos, que le debió haber dicho a Biden eso de allí, que digamos, fue muy grosero. Pero eso lo vemos nosotros como latinoamericanos, porque nos encanta la pelea, nos encanta uno achaque. La sociedad norteamericana no es así. No le gusta, es más, no le gusta ni que el político mueva mucho las manos y los brazos. Por eso es que usted ve a los políticos norteamericanos que no los mueven. En cambio, aquí usted ve el típico latinoamericano, la euforia, la demagogia, le hace mover todo al mismo tiempo. Trump apela a eso. Dése cuenta que él es insultante. Biden, más bien, yo lo veo que ni siquiera lo miró. Fue como un gesto de desprecio. No mereces mi mirada. Sí. Entonces, viéndolo desde el punto de vista norteamericano, ¿no? No como latinoamericano. Entonces, incurre en esa prepotencia. Es interesante también el hecho de que por qué Trump acude a la parte religiosa, porque recordemos que Biden es católico. Así es. Y no son muchos de los estados católicos en los Estados Unidos. Generalmente son las colonias, ¿no? Massachusetts es católica, Estados Unidos solamente ha tenido 3 presidentes católicos en toda su historia. Sí. Entonces, sí, pero en el ámbito religioso yo no entiendo por qué a tan pocos meses, a tan pocas semanas, Donald Trump se mete en estos temas tan polémicos que realmente es porque no tienen... Él piensa que dividiendo todo, sí. ¿Qué decía Julio César? Divide y vencerás. Él piensa, por eso es que usted ve que él se va contra todo. Se fue contra los latinoamericanos en cierta forma, ¿no? Se fue, digamos, contra los vecinos del sur con el famoso muro, luego no insiste. No tiene un discurso estable. ¿Sí ve? Él ataca por todos lados. Me recuerda mucho al presidente Correa, le cuento. Trump. Sí, porque también existen populistas de derecha. Trump es un populista de derecha. Sí. Sí. Y me recuerda mucho en el hecho de que Correa dividió al país y Trump también lo ha querido dividir. Trump me parece más el típico latinoamericano, ¿ya? El populista latinoamericano. Ahora, por ejemplo, va a ser muy importante de todas maneras ver este debate entre los 2 candidatos, entre los 2 vicepresidentes o candidatos a vicepresidente. Claro. Por un lado la tenemos a doña Kamala Harris, senadora junior, no tiene mucha experiencia por el estado de California, 55 años de profesión abogada, ¿no? Ella abogó mucho por lo que es la reforma de salud, por la ley DREAM. Mire usted, eso es muy importante porque es la juventud extranjera que hay en los Estados Unidos, que vota también, ¿no? Los que han logrado su residencia. Prohibición de los rifles, etc. Y siempre aboga por una reforma fiscal progresiva.
Sí, Que eso es, por ejemplo, quítale a los más ricos para repartir entre los pobres, ¿no? claro, Básicamente. Por el sí, otro lado tenemos a Mike Pence, conservador, 61 años, la diferencia en edad no es mucha, ¿no? Mucho más experiencia, eso sí, ¿no? Un hombre con una amplia experiencia. Entonces, es interesante porque vamos a ver quizás lo que va a ser un eje o un punto muy determinante en la decisión final del electorado. Los vicepresidentes en este caso sí van a contar. Digamos. sí, Vale. sí, sí. Generalmente decimos, no, ellos no cuentan, no importan, sean lo que sean. No, en este caso yo vea, porque mire, están representando diferentes escenarios políticos, escenarios religiosos, edad, ¿no? Y su apoyo, digamos, a la sociedad ha sido en diversas formas, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante. Yo creo que este es un debate decisivo, pese a ser a nivel vicepresidencial. Sí, sí, sí. Yo Sí, también creo que es decisivo. sí, Y además sí, también por el tema de que de el conservadurismo de Mike Pence, derechista, conservador, rancio, como eso que Nancy, tú ves en las películas, rancio, y ves el lado liberal de Kamala Harris, centro democrática, si se lo podría llamar. Lo que no le gusta, yo creo, a los republicanos es que los demócratas, desde Obama y ahora con Biden, son bastante tibios, me refiero a los latinos americanos, pueden ser cubanoamericanos, venezolanoamericanos, que los demócratas, tanto Obama como ahora Biden, como Kamala Harris, son bastante tibios en el ámbito de Cuba y de Venezuela. El otro día Biden dijo que Cuba y Venezuela son unas dictaduras, pero luego tú los ves en una reunión riéndose, amiguitos, entonces eso a la gente no le gusta mucho. Para terminar... Pero mire otro lado, por el otro lado Trump, por ejemplo, tomó una posición dura contra Irán y vemos que ya Irán envió los navíos con gasolina a Venezuela, los dejó entrar. Sí. Vemos que iba a ser el muro y decidió el muro que iba a ser más exigente y ahí dejó. Claro, no estoy a favor del muro, sino que digo en su discurso, ¿no? Claro. Vemos también la posición con Corea, ¿no? Vemos su posición con Rusia mismo, ¿ya? Por ejemplo, el problema que se está dando con Rusia y Ucrania no lo terminó tampoco, o sea, se mostró muy tibio también con Putin, ¿ya? Sí, sí. El problema de Azerbaiyán con Armenia todavía no toma una decisión, digamos, pese a que Turquía es un aliado de los Estados Unidos, pero sin embargo Putin en cambio favorece a Armenia, entonces también está en esa posición tibia. Entonces también no vio que él es mucha demagogia y mucho bla bla, claro. Y sin embargo cuando llega el momento de tomar una decisión se pone a la par de los demócratas, también con ese discurso digamos, cambiante, tibio, no muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, pero tiene toda la razón, pero me refiero más a los temas latinoamericanos, porque hay más expectativa a estos temas latinoamericanos, porque hay más cubanoamericanos o venezolanoamericanos que azerbaiyanos americanos o armenioamericanos. Entonces, en ese caso, ya para terminar, voy a dejarlo claro, vamos a seguir diciéndolo hasta el martes 3 de noviembre. Las elecciones no se dejen llevar por los porcentajes que les llegan en WhatsApp, porque las elecciones no se llevan a cabo como en Bolivia, como Ecuador, como en Perú, como en Colombia. Se deciden en 7 estados capitales, o sea, háganse en cuenta que son 7 países. Son los 7 países pendulares, el que más puntos tenga va a ganar. La contienda no comienza desde cero, ojo, cuidado con eso. No es que comienzan 0-0, ya se sabe cuáles estados van a ganar los republicanos y los demócratas. O sea, no hay que realmente darle muchas vueltas a esta situación. Biden comienza con 232 colegios electorales, con 232. Cuando tú llegas a 270 colegios electorales, ganas la presidencia. Se gana con el número 270 y Biden ya comienza con 232. Larga ventaja. Trump comienza con 187 colegios electorales y ahí se define en 7 estados, en 7 países. Florida, que es uno de los estados más importantes, da 29 colegios electorales, Carolina del Norte da 15 colegios electorales, Arizona da 11 colegios electorales, Wisconsin da 10, Michigan da 16, Ohio da 18 y Pensilvania da 20. Entonces tú podrás entender que de estos 7 estados pendulares, si es que Biden gana Florida y Pensilvania, ya tiene la presidencia, ya está del otro lado. Trump, en cambio, debería ganar 5 o 6 en su defecto estados. Tendría que ganar obligatoriamente. Para entrar de entrada, tiene que ganar Florida y Pensilvania. De ahí tiene que ganar Michigan, Carolina del Norte, pero eso ustedes lo seguirán en CNN el martes 3 de noviembre.
En este caso, pues es importante que ustedes sepan que no se decide, les repito, en porcentaje, se deciden en estos 7 estados pendulares. En esta situación, ¿usted creería, para ya terminar, economista, que a pesar de lo que acabo de decir del porcentaje, de que hay 16 puntos de diferencia en el porcentaje y que están estos estados pendulares, que la mayoría, yo creo, en las estadísticas favorecen a Biden, se podría dar, existe una posibilidad que en 3 semanas, con 2 debates presidenciales aún en la mesa y con uno vicepresidencial esta noche, Trump podría darle vuelta a la situación? Hoy se define, o sea, digamos, el debate de Kamala y de Pence va a ser bastante interesante, pero yo creo que el segundo debate presidencial de darse va a ser el decisivo, no tanto esperar el tercero. Ya en el segundo comienza a verse ya realmente cómo está la situación. Y algo muy importante, por ejemplo, con el estado de la Florida, es decisivo. La Florida, si bien es cierto, tiene los cubanoamericanos, ¿no?, que optarán por Trump, pero sin embargo también hay una población judía, pues, ¿no? Claro. Que caracteriza por ser demócrata. Entonces, es un estado bien dividido. Recordemos, bueno, también que se acuerda cuando hubo la elección cuando estuvo Al Gore y perdió en la Florida, que dicen que perdió con fraude, ¿no? Claro. Realmente. Entonces, eso es un indicador de que la Florida no podemos confiar. En esa ocasión sí obtuvo Gore la mayoría. Pero lógicamente, usted sabe que las elecciones son como las elecciones ecuatorianas, no se ganan en el Consejo Nacional Electoral. Allí es donde se decide. Así es. Y ojo que podría haber empate, ¿ah? En colegios electorales se podría dar un empate 269, que da el número mágico de 538, porque son 538 colegios electorales en total. Creo yo que si Trump gana las elecciones, obviamente va a la presidencia, pero si se da este empate, también es una victoria para Trump. Porque si se van a la justicia americana, yo creo que por lo que pasó con la jueza Ginsburg, que falleció hace poco y que seguramente van a poner a un juez republicano, lo más probable es que en ese caso, yéndose a la Corte Suprema de Justicia, ganaría Donald Trump. Vamos a esperar a eso. Economistas, son las 6:42. Me encantaría conversar una hora más, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.